Vamos a leer en Primera de Corintios capítulo 2:15. Primera de Corintios 2:15. Alabado sea el Señor. Amén, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor amado. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Amén, gloria al nombre del Señor. Y nosotros nos preguntamos, ¿no? Si nosotros tenemos que juzgar, ¿no? Y entonces, porque muchas veces se nos impide juzgar, o creemos que no podemos juzgar. Entonces, basándonos ahora en que tenemos un nuevo sacerdocio y tenemos una nueva ley, si esta nueva ley nos permite juzgar al hermano, ¿no? A un hermano, entonces tenemos que ver esto detenidamente. Sabemos que no hacemos juicio para condenación nunca, no podemos condenar a un hermano en el juicio. Pero acá dice que el hombre espiritual juzga todas las cosas, ¿no? Pero él no es juzgado de nadie. Alabado sea el Señor. Y la pregunta es, ¿debemos juzgar a los hermanos? Vamos a leer ahí en el capítulo 5, versículo 3 de Primera de Corintios. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias, Jesús. Gloria a tu nombre. Leemos del versículo 1, Primera de Corintios capítulo 5:1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debería más bien haberlo lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal ha hecho. Alabado sea el Señor. Yo he juzgado. Este era un pecado gravísimo, no solamente por el hecho de lo que representa lo natural, sino de lo que representa lo espiritual, ¿no? Aquellos que no tienen entendimiento lo relacionan con aquel hombre que se acuesta con la mujer de su padre, ¿no? Al hijo que se acuesta, pero eso tiene una interpretación espiritual más profunda que eso. Acá representaba Pablo lo que estaba diciendo, que nadie puede tener una relación íntima con la iglesia o enseñorearse de la iglesia, ¿no? Porque la iglesia es la esposa de Cristo. Entonces nadie puede enseñorearse de la iglesia o creer que pueda tener una relación como la que tiene Cristo con la iglesia. Ningún siervo del Señor puede hacer eso. Pero acá la cuestión de que nadie juzgaba esto, estaban todos envanecidos, dice, nadie se lamentaba de esto, y Pablo entonces intervino, porque él era un hombre maduro, porque el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entonces Pablo juzgó eso. Y en esto de que cuando alguien quiere ocupar el lugar de Cristo en la iglesia, como el esposo, ¿no? Entonces eso es gravísimo, eso no se lo puede tolerar, no se lo puede soportar. Eso hay que juzgarlo duramente. Y bueno, y al tal hay que entregarle, como dice más abajo, en el 3, ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, y el tal sea entregado a Satanás, ¿vio? Para destrucción de la carne,
a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Fíjese qué delicado que es todo esto, ¿no? No podemos nosotros enseñorearnos de la iglesia del Señor. No podemos tratarla a la iglesia como que fuera de nosotros, que fuera nuestra esposa, si no sabemos que ella le pertenece al Señor. Y nosotros tenemos que tratarla como la esposa de Cristo, ¿no? Tenemos que reverenciarla, nosotros los pastores, ¿no? Los siervos del Señor tenemos que reverenciarla y no tomar autoridad sobre la iglesia, sino que con un espíritu bondadoso, un espíritu humilde, tenemos que estar para el servicio de lo que la esposa del Señor necesite. Que el Señor nos ayude, amados. Amén. También podríamos leer vamos a leer el versículo 5, el tal se ha entregado a Satanás, fíjese, esta persona, porque no era poca cosa lo que esta persona quería hacer, ¿no? Adueñarse, tener una relación de esposo con la esposa, no con la iglesia. Era algo de condenar eso, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Pablo? Lo entregó a Satanás para la destrucción de la carne. ¿Por qué? Porque esa pretensión no venía del espíritu, sino que venía de la carne, ¿no? Habiendo él enseñado que el hombre viejo había muerto y que el cuerpo del pecado había sido destruido, pero sin embargo ¿no? Habiendo sido instruido en todo conocimiento, en toda sabiduría, él pretendía ocupar un lugar que no le correspondía. Entonces, ¿se puede juzgar eso? Por supuesto. El tal se ha entregado a Satanás, no para destrucción de la carne, es decir, para que lo consuma una enfermedad terminal, un accidente o algo. Es duro hacer una cosa así, ¿no? Pero el pecado que comete esta persona es peor. Por lo menos él va a recibir la salvación y la vida eterna. No, eso no lo puede perder porque el que se une al Señor un espíritu es con él y la salvación en su espíritu la tiene asegurada. Pero en cuanto a la recompensa, él no va a recibir recompensa. Porque la recompensa que él se merecía ya la recibió en su carne, ¿no? Que es una muerte prematura, una muerte por enfermedad, una muerte por juicio, ¿no? A veces los hermanos no entendemos que si nosotros pecamos, ¿no? Eso tiene consecuencias en nuestro cuerpo físico, ¿no? Muchos años de vida son quitados de nosotros y nosotros necesitamos muchos años de vida. ¿Por qué razón? Porque necesitamos muchos años de vida para llegar al supremo llamamiento de la esposa. Tenemos que sufrir las diferentes etapas de la vida, ¿no? El nacimiento, la niñez, después la adolescencia o la juventud, después la madurez y la ancianidad ya. Un hombre maduro ya, un hombre mayor que ya ha pasado por todos los procesos de la santificación y del perfeccionamiento. Por eso necesitamos largos días de vida en la iglesia para ser perfeccionados. Pero el pecado es lo único que nos puede impedir a nosotros. El pecado puede impedir eso. Por eso la muerte prematura es algo que no es bueno. No morir joven. No, para nosotros se nos está prometido largos años de vida sobre la tierra. Todo eso para la preparación de la esposa, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Entonces dice, el 5 leímos, ¿verdad? El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, porque ese pecado venía de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Un poco de levadura leuda toda la masa, dice. Limpiaos pues de la vieja levadura. ¿Yo? Dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Ahora, ¿cómo nos limpiamos de la vieja levadura? Y bueno, nosotros sabemos que por la fe, creyendo que ahora
La levadura ya se fue con el hombre viejo o con la vida vieja. Que ahora esta nueva vida ya no es una vida que tiene levadura, sino que ahora tenemos una levadura, una vida sin levadura, sin pecado. Hablamos de eso. Ahora nos dice despojado de la vieja levadura. ¿Cómo nos despojamos de la vieja levadura? Por la fe, ¿no? La levadura que representa puede ser la mala enseñanza, la mala doctrina, ¿no? Que muchos enseñan que se puede enseñorearse el pastor de la iglesia, o que alguien se puede enseñorear de la iglesia y gobernarla como él quiere, como que la iglesia fuese la mujer de él. Pero la iglesia es la mujer del Señor, ¿no? Y hay que respetarla y hay que tratarla con mucho amor y con mucha delicadeza. Bueno, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Jesús dice, guardaos de la levadura de los fariseos, dice, hablando de la falsa enseñanza, de la falsa doctrina. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Nosotros somos, por eso yo veo mal a veces cuando se participa en la mesa del Señor con pan con levadura. Es pan sin levadura, tiene que ser. Esa es la tipología, ¿no? Pero esto es una interpretación. No vamos a dividirnos por eso, ¿no? Si aquel que quiere usar a Digna Laudante, que lo use, nosotros no lo usamos. Bueno, para que seáis nueva masa sin levadura como soy, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura y de sinceridad. Entonces nosotros podemos juzgar a un hermano. ¿Podemos juzgar? Ahora vamos a leer en el capítulo 6, versículo 2. Y en todo caso, ¿cómo juzgamos a nosotros, a los hermanos? ¿Qué debemos tener para juzgarlos? 6.2, hermano. ¿Alguien encontró? El 1 y el 2. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Creo que maravilloso. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? ¿No? ¿Cuánto más? Entonces, cuando un hermano tiene una situación con otro hermano, no pueden ir a juzgarlo fuera de la iglesia, tiene que ser dentro de la iglesia. Y el veredicto que dan los hermanos mayores, ese es el veredicto que Dios da. No se puede, porque para eso Dios puso a aquellos que pueden juzgar por medio de la palabra del Señor. Amén. Como dice ahí creo que dice, bueno, ya vamos a llegar ahí. Y el último versículo es el capítulo 14, 29. 14, 29, hermanos, de Primera de Corintios. ¿Podemos juzgar a los hermanos? Por ahora estamos viendo que la Biblia nos está habilitando que sí, que podemos juzgar a un hermano, ¿no? En cuanto parece que el juicio por ahora es en base a su conducta, a su andar, no es en base a su posición. En base a su posición parece que no, sino en base a su conducta, por los versículos que nosotros hemos visto hasta ahora. 14, 29. Dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y los demás juzguen lo que habla un profeta. No, uno que profetiza, perdón, no un profeta. No, porque es diferente al profeta que aquel que profetiza. Porque dice, todos podemos profetizar. ¿Sí? Y dice, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen
los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero. Entonces debemos juzgar lo que se habla, lo que se profetiza en la iglesia. Eso habla más de la vida práctica, ¿vio? Porque es muy importante juzgar lo que se profetiza. ¿Por qué? Porque hay a veces que se profetiza en contra de la doctrina, en contra de la verdad. Quiere establecerse o instalarse en medio de nosotros un mensaje de error. Quieren que nosotros volvamos a los viejos hábitos que teníamos cuando éramos legalistas, ¿no? Y vienen y entonces nosotros tenemos que juzgar esas cosas. Y si está mal, decir que no, esas cosas ya fueron para nosotros. Ahora estamos en el mensaje de la gracia. Y que nuestro apóstol es el apóstol Pablo, ¿no? Y él no enseña así como ustedes enseñan, y así. Entonces nosotros tenemos que tener conocimiento de la palabra de Dios, ¿no? Ayer hablaba con un joven que no tiene conocimiento de la palabra de Dios, porque le preguntábamos si él conocía la historia donde Pedro le dice: ¿por qué ponéis un yugo tan pesado por los discípulos? Por esa discusión que hubo, y él no conocía la palabra, ¿no? Dice: no conozco esa historia. Y entonces por eso no puede juzgar correctamente. Cuando conocemos la palabra podemos juzgar correctamente, ¿no? Sobre la falsa doctrina o la falsa profecía, ¿no? Por eso tenemos que tener cuidado. Hay cosas que podemos juzgar y otras cosas que no podemos juzgar, pero hay cosas que sí. Ahora, para juzgar nosotros tenemos que, para juzgar, ¿qué tenemos que usar? En el caso de la vida práctica, primeramente en cuanto al juicio de la vida práctica, comienza acá. El juicio empieza acá. Y una vez que yo juzgo no para condenar, sino para perfeccionar, no para ayudarlo al hermano a que no siga fracasando o que no siga errando en el blanco. Para eso lo juzgo, no para condenarlo, ni para humillarlo, no, ni para rebajarlo, sino para ayudarlo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y entonces, ¿qué usamos para eso? ¿No? Y usamos la ley de las obras. ¿La ley de las obras o la ley de la fe? ¿No? Eso tenemos que ver, porque tenemos en un juicio, una persona va porque violó la ley. ¿Qué ley violó? La ley cívica, la ley que nos gobierna a todos en cuanto a este mundo. Entonces viola la ley y va a juicio. Y está el juez ahí que va a dar un dictamen, ¿no? Y bueno, ¿dónde se basa el juez para saber si esta persona que está acusada, violó o no la ley? Y bueno, está basado juntamente en la ley, en los estatutos de la ley, todo lo que la ley dice. Y entonces él, en base a eso, él da el veredicto: sí, esta persona violó el artículo tanto, el inciso tanto y todo eso, y le da la sentencia. Bueno, nosotros también juzgamos, pero debemos juzgar nosotros, pero ¿con qué ley juzgamos? Nosotros muchos años hemos juzgado con la ley, no de la fe, sino con la ley de las obras, ¿no? Con esa ley juzgamos nosotros. Ahora, la ley de las obras era llamada la ley del talión. ¿Te acuerdas la que hablábamos de la ley del talión? ¿No? Que ahí en Éxodo capítulo 21, Éxodo 21, versículo 12, que nosotros habíamos visto esa ley. Ahora, ¿por qué usted habla de estas cosas, pastor? Porque nosotros tenemos que entender lo que hacemos, no tropezar siempre en la misma piedra. ¿Podemos juzgar? Sí, podemos juzgar. La vida práctica del hermano, sí, lo podemos hacer. Porque si aquel hermano anda diciendo malas palabras o anda robando, eso tiene que pasar por el juicio de la iglesia. Si aquel hermano está saliendo con la mujer del anciano, con la mujer del hermano fulano, tenemos que juzgar esas cosas nosotros. No podemos tolerar eso, que el hermano continúe con eso. Es un ejemplo.
Pero ¿con qué ley juzgamos? ¿Con la ley del talión? Vamos a ver, ¿qué decía la ley del talión? Para dar un repaso nomás. 21:12, hermano. El que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Hasta el 25. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensordeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. El que hiriere a su padre o a su madre morirá. Asimismo, el que robare una persona y lo vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Además, si alguno riñere y uno hiriere a su prójimo con piedra o con puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente se le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que le cure. Y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado, porque es de su propiedad. Hasta el 25. Y si alguno riñeren e hirieren a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que le impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Esta era la ley que regía al pueblo de Israel cuando uno tenía violencia contra otro. Entonces se usaba estas leyes para traer la justicia, porque la ley lo que pretende es que la justicia se manifieste. ¿La justicia de quién? De aquel que dio la ley. La justicia de aquel que dio la ley. ¿Quién fue el que dio la ley? Dios. Entonces la ley demandaba o manifestaba la justicia de Dios. Y Dios demandaba eso. Usted puede leerlo en su casa detenidamente, cómo se juzgaba en el Antiguo Testamento. También tenemos ahí en Levítico 24, en el capítulo 10, que habla exactamente lo mismo. No exactamente, pero que habla lo mismo. En el capítulo 24, versículo 10. Dice la palabra del Señor. Castigo al blasfemo, dice el título. En aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, la cual era hijo de un egipcio, salió de entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan, y le pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por la palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento, y todo lo que le oyeron pongan su mano sobre la cabeza de él y apédrenlo toda la congregación. Fíjese, esa era la ley. Se tenía que matar al blasfemo. Nadie podía maldecir el nombre de Dios. Maldecir el nombre del Señor era una muerte segura. Esa era la ley. Bueno, después también usted puede seguir leyendo hasta el versículo 23 en su casa. Levítico 24, 10 al 23. Y después Deuteronomio 19, 21. Gloria al nombre del Señor. Sabemos que esta ley Jesús la mencionó ahí en Mateo 5, Mateo 5, 37. Mateo 5, 37. Y dice el Señor, 38 y 39. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Esta era la ley del talión. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes que cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Pero
Oíste que fue dicho ojo por diente y diente por diente. Bueno, esa era la ley de antes. No, antes se juzgaba conforme a la ley del talión. ¿Por qué? Porque Dios, ¿quién puso la ley del talión? Dios. Dios, porque Dios veía que el hombre, cuando era herido o era lastimado, él buscaba venganza y no justicia. ¿No? Si el hombre le sacaban un diente, el otro le sacaba la dentadura completa. ¿No? Eso era una injusticia, ¿no? Eso era venganza. Y la venganza se necesita otros sentimientos, ¿no? Odio, rencor, amargura. Y eso no tiene que ver nada con la persona de Dios. Eso tiene que ver con la naturaleza humana caída. Entonces, como Dios quería que su pueblo manifestara lo que Él era, entonces le dio la ley del talión. Ojo por ojo y diente por diente. Eso es lo justo. ¿No? Pie por pie, mano por mano, muerte por muerte. Eso era lo justo. Pero así se juzgaba en el Antiguo Testamento, ¿no? Porque el hombre a veces en su enojo no tiene freno, ¿no? Se desenfrena y hace, en vez de hacer justicia, hace injusticia. Entonces vemos nosotros que nosotros no podemos juzgar por medio de la ley de las obras a un hermano, ¿no? Si un hermano comete adulterio, ¿cómo le vamos a castigar a ese hermano? ¿No? ¿Qué decía cómo se juzgaba conforme a la ley del antiguo pacto? ¿No? Al adúltero. ¿No? Fíjese que la sorprendieron a una mujer en el acto de adulterio y dice ya la querían matar, ¿no? Porque eso demandaba la ley. Vemos un hermano que roba. Bueno, vamos a buscar la ley para juzgarle. Y entonces, si usamos la ley de las obras, entonces le tenemos que cortar la mano. Eso es lo que todavía se hace en los países de Asia, donde todavía siguen con esa ley vieja, ¿no? Y bueno, en cada maldad se castigaba conforme había hecho la persona o hace la persona en aquellos lugares. Pero nosotros estamos hablando de la iglesia, porque tiene que haber juicio en la iglesia. Y tienen que haber aquellos que juzgan a la iglesia. Porque así como en el Antiguo Testamento estaban los jueces para juzgar, ¿no? Porque tenían que llevarlo a los jueces y los jueces juzgaban. Porque los jueces conocían la palabra de Dios, sabían la ley del talión. Bueno, así también hoy en la iglesia Dios pone jueces para que se juzgue, ¿no? Toda injusticia que se hace dentro de la iglesia. ¿No? Y eso para qué? No solamente para manifestar su justicia y su misericordia, sino para que la iglesia se mantenga en santidad, que no haya ningún reproche contra la iglesia, que nadie del mundo pueda decir ahí en esa iglesia se permite tal cosa, se permite el mundo, se permite la carne, se permite, ¿no? Que uno hermano se case y se separe y tantas cosas, ¿no? Entonces, tenemos que juzgar esas cosas. ¿Pero por cuál ley? Si vamos a la ley del Antiguo Testamento, ciertamente que ahí no hay misericordia. Porque la ley del Antiguo Testamento no tenía misericordia con aquel que pecaba. Y eso se usó por muchos años. Por eso, volvemos a repetir lo que dijimos anteriormente, por eso, tomando la ley del Antiguo Testamento para juzgar, ¿no? Todos los yerros que tenía la iglesia, formó o forjó hombres duros, hombres insensibles, mujeres insensibles, no de un corazón de piedra, para juzgar sin misericordia. Entonces Jesús dijo, oíste que fue dicho, pero yo os digo, ¿no? Ya es otra cosa ahora ya. Y entonces vemos nosotros que no es por medio de la ley de las obras que tenemos que juzgarnos, o tiene que haber juicio dentro de la iglesia, sino es por medio de la ley de la fe. ¿Sí? Por medio de la ley de la fe. ¿Y ese quién juzga? Por un lado juzga al Señor Jesucristo. Él juzga a la iglesia, Él juzga a la amada. Pero nunca para condenarla, sino es para perfeccionarla, para que ella no tenga pérdida en su herencia. Cuando viene la palabra de juicio hacia nuestra vida,
tienen que ustedes entender que no es para condenación, sino que es para que no tengamos pérdida de nuestra herencia, para que cuando nosotros resucitemos con un cuerpo semejante a la gloria suya, para que podamos recibir una corona para reinar juntamente con Cristo. Eso es la intención del juicio. La intención del juicio no es condenar, sino que presentar una iglesia pura, sin mancha, ¿no? Que no tenga mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que sea santa. Amén, hermano. Ese es el propósito del juicio, ¿no? Entonces, vamos a comenzar para no ser tan extenso. Entonces, ahora nosotros juzgamos por medio de la ley de la fe. En la iglesia tiene que haber juicio, sí, porque si no cualquiera haría cualquier cosa. Y no puede ser así. Romanos 2:16. Romanos 2:16. Entonces nosotros tenemos que tener una base para juzgar. Sobre esa base nosotros traemos todo juicio dentro de la iglesia. Amén. Dice el Señor así. Vamos a leer del versículo 14. Por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Estoy leyendo bien, ¿no? Sí. Mostrando la obra de la ley escrita en su corazón, o dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, ¿qué va a tomar el Señor para juzgarnos a nosotros? La iglesia, el evangelio de Pablo. Y todos rechazan el evangelio de Pablo. Van a Juan, no desechamos a Juan, ni tampoco desechamos a ninguno de lo que está en la Biblia, pero Dios nos va a juzgar conforme al evangelio que Dios le reveló al apóstol Pablo. No va a tomar otro evangelio. Entonces nosotros tenemos que ver cuáles son las demandas que hay en ese evangelio, que es el evangelio de la gracia, porque la gracia tiene demanda y nosotros la tenemos que satisfacer a esas demandas. Como el Señor Jesús, vio, porque el Señor Jesús satisfizo la ley antigua. Y por medio de satisfacer la ley antigua, alcanzó la justificación para nosotros. Ahora nosotros satisfacemos la ley de la fe y alcanzamos el supremo llamamiento de la esposa, ¿no? Y eso tenemos que entender nosotros. Entonces tenemos como base para juzgar a la iglesia o la conducta de los hermanos dentro de la iglesia, como base tenemos el evangelio. ¿Pero cuál? Dice, mi evangelio. El evangelio que me reveló el Señor a mí. Así dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. No va a tomar el evangelio de Pedro, ni el evangelio de Mateo, ni otro, el evangelio de Pablo. Este evangelio fue único. Este evangelio se lo reveló, ninguno de los 12 apóstoles recibió este evangelio por medio del Señor. Dios, el Cristo resucitado, se lo reveló al apóstol Pablo, ¿no? Y ahora todos alcanzamos ese evangelio, y aún los apóstoles alcanzaron ese evangelio por medio de que Pablo se los dio a conocer. Amén, hermano. Eso lo podemos ver en otro lugar. Entonces la base de poder juzgar un asunto dentro de la iglesia es el evangelio de Pablo. Ahí está. Bueno, vamos a ver qué dice el apóstol Pablo. ¿Cómo vamos a juzgar esta situación que se presente? Vamos a tener que tomar de las epístolas del apóstol Pablo para resolver, a ver cómo se hace, ¿no? Entonces vamos a leer también en 1 de Corintios 1. Creo que ya leímos ahí, pero vamos a volver a leerlo. No sé si usted está entendiendo, hermano. Capítulo 1, versículo 11 y 12. Dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los decreos que hay entre vosotros contienda. Pero acá había una contienda, ¿no? Y bueno, y había que juzgar eso. Entonces quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo.
¿no? Y entonces, ahí tenía que haber un juicio, ¿no? Tenía que juzgarse. Está bien decir eso, está bien decir yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy... No, no está bien. Entonces Pablo, que era la persona que había Dios levantado para poder juzgar ese pensamiento o esa división, ¿no? Entonces Pablo él dio el veredicto. Dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Dios? Él podía haber sacado ganancia de ahí, pero no sacó ganancia él, porque él era un hombre puesto por Dios, era un hombre sincero, que no buscaba su propia gloria, sino que buscaba la gloria del Señor. Y así tenemos que nosotros también, cuando juzgamos algo que ocurre dentro de la iglesia, nosotros tenemos que pensar en el Señor, en buscar que el nombre del Señor sea glorificado, no en posicionarnos nosotros. Amén, hermano. Dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios, bueno, y así Él da un justo juicio sobre este problema que había acá, en la iglesia de Corintio. En Corintio hubo muchos problemas, por eso Pablo tenía que juzgar mucho sobre los asuntos que allí se presentaban. Ahí de 1 Corintios 3, versículo 1 en adelante, de manera que yo, hermano, no puedo hablaros como espirituales. Dios ya estaba juzgando ahí, Pablo. Ustedes no son espirituales, ¿no? Pero él no lo hacía con la intención de condenarlos a ellos, sino que él lo hacía que ellos pudieran crecer, ¿no? Dejarse guiar por el Espíritu. No, él quería perfeccionarlo a ellos. Él sufría muchísimo por los corintios, por los gálatas, donde él decía, vuelvo a tener dolor de parto por vosotros hasta que Cristo sea formado en vosotros, ¿no? Era una aflicción en su espíritu, en su alma, ¿no? Por los hermanos. Entonces él dice, de manera que yo, hermanos, dado que ustedes están ahí divididos, están ahí peleándose, formando sectas o divisiones dentro de la iglesia, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, ¿no? Porque aún no eras capaces, ni soy capaces todavía. ¿Yo? Él le dio la leche espiritual a ellos, no le dio el alimento sólido. Y parece que la unidad no es un alimento sólido, la unidad en el cuerpo de Cristo es un alimento para un niño espiritual. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, fíjese, le hizo ver su condición. En el juicio nosotros le hacemos ver la condición del hermano de la iglesia, ¿no? Dios nos habla y nos hace ver nuestra condición. ¿Para qué? No para ofendernos, no para lastimarnos, no para que nosotros salgamos ofendidos, sino para perfeccionarnos, para que nosotros abandonemos esa actitud, ¿no? Porque dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo soy ciertamente de Pablo, otro, yo soy de Apolo, no sois carnales. Pues, ¿qué pues es Pablo? ¿Qué es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Somos servidores, por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno le ha concedido el Señor, ¿no? Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios es el que da el crecimiento. Fíjese qué maravilloso juicio. No, fíjese qué correcto es el juicio. Ahora nosotros vemos que en el juicio que Pablo busca exaltar el nombre del Señor. Que el nombre del Señor sea exaltado. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Sabemos que ese trabajo no es en vano, plantar y regar no es en vano, va a recibir recompensa. Pero nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois
labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces no todos somos colaboradores, ¿no? Muchos son labranza, porque hay que regarlo, hay que cuidarlo, tiene que crecer todavía para ser un colaborador, ¿no? Entonces cada uno tiene que tomar el lugar que Dios le hace sentir a uno. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, pero otros edifican encima. Pero cada uno mire cómo se edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Claro, porque el fundamento ya no era Cristo, ya era Pablo, ya era Apolo, ya era Pedro, pero no era Cristo, y hoy pasa igual. Todavía después de 2000 años, ¿no? Se pone el fundamento a hombres, ¿no? Y en vez de a Dios, ¿no? Jesucristo es el fundamento de la iglesia, el que sostiene. Y sobre este fundamento, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, ¿no? Porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¿Yo? Entonces, fijémonos qué materiales vamos a usar para edificar la casa espiritual. ¿Qué materiales? Si permaneciese la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Fíjese. Y nosotros estamos edificando bien, porque nosotros estamos edificando con oro, plata y piedras preciosas. Cuando no teníamos a Pablo como nuestro maestro, edificábamos con madera, heno y hojarasca. Pero ahora estamos edificando con oro, plata y piedras preciosas. Y pasamos por la prueba y vamos a recibir recompensa. Porque la obra no se va a deshacer. El fuego no deshace ni el oro, ni la plata, ni la piedra preciosa, sino que la purifica cada día más. La hace más excelente. Amén, hermanos. Y esto le debemos al Señor, que nos trajo a este mensaje de la gracia. Usted es un privilegiado, hermano, de estar escuchando la gracia en este lugar. Dios le ha honrado de una manera increíble, porque no hay en todo lugar este mensaje. No digo que este sea el único, pero acá en la zona no conozco otro. Puede haber alguno, no sé. Si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo así como por fuego, dice, ¿no? Fíjese, ¿será salvo? La salvación la tiene asegurada, pero nada más que eso. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Ahí está. Está hablando sobre aquellos que pusieron otro. ¿Por qué ponen otro fundamento que no sea Jesucristo? ¿No saben ustedes que son templos del Espíritu de Dios? ¿No? Que son templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Es santo el templo. Este templo es santo, separado para Dios. Solamente para Dios. Este templo ya no le corresponde a usted, ahora es de Dios. Usted se lo entregó a Dios. Si usted destruye este templo, ¿no? ¿Cómo lo destruimos? ¿No? Presentándolo para pecar. No, porque se destruye el templo de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado produce muerte y corrupción. ¿Qué se corrompe? El cuerpo. Y si yo destruyo el templo de Dios, Dios me destruirá a mí también. Nadie os engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra, porque el sabio de este mundo no usa la sabiduría, sino que usa la astucia. No usa la sabiduría. Pero el hombre sabio usa la sabiduría de Dios siempre. Ahora, otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Todavía está hablando de que algunos habían tomado a Pablo, a Pedro o a Apolo como cabeza. Entonces le dice, ¿no? Dice así que ninguno se gloríe en los hombres. No tomen a los hombres. Veo que hoy los hombres se exhiben, ¿no? Por medio de un escenario con muchas luces,
¿no? Mucho juego de luces y se presentan como personas importantes y la gente lo hace, los mismos hermanos lo hacen ídolos, ¿no? A esas personas, y son como dioses para ellos. Entonces dice, no hagan eso, ¿no? Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, todavía sigue con el mismo tema, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Amén. Alabado sea el Señor. Es maravilloso este tema, hermano. Nosotros vamos a juzgar la iglesia con la ley de la fe. El fundamento es Cristo. Eso dice la ley de la fe, que el fundamento es Cristo, que no hay otro fundamento para nosotros, ¿no? Y bueno, y que para poder edificar una casa espiritual, nosotros, la ley de la fe nos aconseja que usemos oro, plata y piedras preciosas, ¿no? ¿Por qué? Porque si usamos otros materiales, vamos a sufrir pérdidas cuando pasemos por el fuego. Que el Señor bendiga. Le invito a ponerse de pie, hermano. Vamos a seguir mañana con este tema, hermano. Gloria al nombre del Señor, porque lo mejor está por venir. Gloria al nombre del Señor. Si alguien tiene necesidad de oración, puede pasar, así oramos. Señor, te damos las gracias por esta tu palabra que tú nos has dado en esta noche. Puedas tú bendecir grandemente, Señor, nuestra amada iglesia, Señor. Señor, que tú, Señor, no nos permitas, Señor, salirnos de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has enseñado, Señor, tú nos has fundamentado, Señor, en Cristo Jesús, Señor. Gracias porque lo más maravilloso que hay es poner nuestro fundamento en el Señor Jesucristo. Señor, gracias, Señor, por los materiales costosos que tú nos has dado para la edificación. Gracias porque tú nos has enseñado a sacar la vista de los hombres y ponerlo en ti, Señor. Lo primero que nos enseñó la gracia es poner a Cristo en el lugar más alto. Gracias te damos, Señor. A ti sea la gloria. Gracias, Señor amado, porque por medio de este nuevo conocimiento, Señor, este conocimiento trajo a nosotros, Señor, un descanso, una paz, Señor. Gracias, Señor, porque antes teníamos tantas aflicciones, esperando que los hombres pusieran sus manos sobre nosotros, Señor, para sentirnos salvos, para sentirnos merecedores de tus bendiciones. Pero ahora sabemos que es por medio de Jesucristo, Señor. A ti sea la gloria, Señor. Bendito seas tú, Señor. Tu nombre sea siempre santificado, Señor. Señor, mira nuestra amada iglesia local, Señor. Ayúdanos para que podamos ser ejemplos, Señor. Para que tu nombre sea glorificado a través de esta iglesia. Guarda a los hermanos, guarda a las hermanas, Señor, que van entendiendo, que van comprendiendo, Señor, para que la vida de tu Hijo Jesucristo, que está en ellos, pueda crecer, Señor, pueda llegar a ser un hombre, Señor, espiritual, a fin de que Él no sea juzgado en nada, Señor. Oh Padre, te pido que tú acompañes de regreso a los hermanos, a sus hogares, que los guardes en el viaje, Señor. Protégelos de todo peligro, de todo hombre malo y perverso. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús y que mañana podamos estar nuevamente juntos y que todos los hermanos que no han podido venir hoy puedan venir mañana, Señor. Bendícelos, Padre, en el lugar que se encuentren. Lo bendecimos en tu nombre, Señor. Amén. El Señor les bendiga, amados. La reunión ha terminado. Amén.